Mi nombre es Yojaira Carrascal Domínguez, nacida en Sahagún, Córdoba. Ahí nací, ahí en ese tiempo vivía con mi mamá, mi papá. Soy la hija mayor de 6 hermanos. A los 18, pues mi ideal era entrar a la universidad. Pues desde niña fui como muy, pues como que no tragaba entero, como que me gustaba, no era polémica, sino como que el por qué esto, el por qué lo otro. Y mi papá siempre me decía, tú vas a ser una muy buena abogada. Entonces como que tenía siempre la idea de que iba a ser abogada. Y definitivamente lo que quería estudiar era Derecho. Siempre como que desde pequeña yo defendía, me gustaba mucho defender al que no podía defenderse. Lamentablemente a los 18 años mi papá lo asesina. Por el otro lado a Quebrada Seca. Y esos sueños se frustraron. Se frustraron totalmente porque no tenía recursos para entrar a una universidad. Y ya pues tuve que olvidarme, se me olvidaron los sueños. Siento que ese día, junto con mi papá, se fueron muchas cosas. Era lo que más quería en ese momento. Cuando mi papá muere, para mí, yo imaginé 18 años sin saber el porqué y de la forma que muere. Asesinado por las autodefensas de Córdoba. Todavía no sé por qué lo hicieron. Estoy en busca de esa verdad. Hace 13 años de Córdoba me vine para el Magdalena, que es acá donde estoy. Mi esposo compró la parcelita, la que le mostré, acá, y así fue como entramos nosotros a este territorio. En el 2000, 2001, 2002, fue el conflicto muy crudo. Entraron, como usted veía las fotos, el bloque norte, marcaron las paredes, entraron, sitiaron este sitio, entraron por Quebrada Seca, por Santa Rosa, entraron por La Arenosa, entraron por Marimonda, entraron por la vía principal de Río Piedra y rodearon todo esto, las autodefensas. Y hicieron las cosas más atroces. Una violación sistemática de los derechos hubo en este lugar, con las mujeres, con los niños, con los hombres. En todo ese lapso de tiempo, los que alcanzaron a salir se salvaron. Otro, que bueno, de una u otra manera le mataron familiares, pero resistieron y quedaron en la parte alta, pero nadie podía bajar. Si bajaban, les restringían el azúcar, la panela, todo. O sea, los que estaban aquí los tenían como confinados. Aquí ellos se llevaron todo el cableado. Aquí teníamos la luz y se llevaron todo el cableado de las cometidas eléctricas. Desde donde está la carretera negra hasta acá, todo se lo llevaron. Y entraban y decían, hágame comida, y como los dueños de la casa. Era un poder y uno se sentía impotente. ¿Y cómo se ha podido superar una violación sistemática? Estamos hablando de abuso sexual, estamos hablando de terror y de tortura, que te voy a matar, te voy a hacer todo ese daño psicológico. Estamos hablando de despojo, no despojo de tierra, porque aquí no hubo despojo de tierra, pero sí despojo de los bienes. En el marco del conflicto armado, se incrementa la violencia contra las mujeres por parte de los actores armados porque hacen presencia los patrones culturales de discriminación, las relaciones históricas que se han configurado de poder de hombres contra las mujeres, y por lo tanto lo que han hecho es subyugar la vida de las mujeres y controlar la vida de las mujeres. Y eso entonces se expresó en el conflicto armado en una diversidad de formas de violencia que ha afectado de manera diferenciada, como lo ha planteado la Corte Constitucional en el auto 092, la vida de las mujeres. ¿Expresada en qué? En el control de la vida de las mujeres en los territorios, las formas como se podían vestir, de lo que podían hablar, por dónde podían caminar, los horarios en los que podían salir.
Yo siempre he dicho que la guerra no se inventa nada, que la guerra usa lo que hay en la cotidianidad. Y la violencia contra las mujeres ha existido desde antes del conflicto armado. Y la violencia contra las mujeres como una expresión abusiva de relaciones de poder inequitativas, que son las relaciones de poder entre hombres y mujeres, en el contexto del conflicto armado, digamos, son más fuertes porque ya no es solamente la relación de poder entre hombres y mujeres, sino hombres armados contra mujeres desarmadas. En el 2005 nosotros teníamos una Paqui Paqui, le decíamos a un Suzuki pequeño, y con ese fue que entramos y fue difícil porque era monte hasta arriba, o sea, había mucho monte. Los montes eran de 4 metros casi y todo, no se veía el camino, no se sabía cuál era el camino porque era puro monte. Y entonces con esa Paqui Paqui íbamos rompiendo camino, hasta que pudimos llegar aquí a la estación. Ese día entramos, hicimos, me acuerdo, una carne con un arroz, compartimos esa comida y ese día nos regresamos para volver al otro día. Y al otro día volvimos. Y cuando volvimos ya venían otras personas que también, pero entonces nos tratábamos de venir juntas. Y así fuimos entrando y saliendo, tratando como de trabajar o de intentar trabajar, pero con temor a quedarnos, porque no sabíamos si estaban por ahí escondidos, si habían todavía grupos acá. Un día se cortó alguien de los que estaban acá, y entonces tocó llevarlo en la Paqui Paqui al hospital. Y entonces recuerdo tanto que no lo atendían porque no tenía documentos, porque obviamente sin documentos cómo lo iban a atender, pero era que tampoco sabían lo que estaba pasando. Entonces fue cuando yo me enfrento con las enfermeras que cómo no lo iban a atender, que si era que cómo iba a tener documentos si acaso no sabía lo que había pasado aquí, y ellos eran aterrados cuando yo les decía lo que había pasado. Entonces fue cuando lo atendieron. Y ya después que lo atendieron, pues me fui a la registraduría a hacerle todas las vueltas de las cédulas para que se las dieran. Y así sucesivamente nos tocó hacer con muchos. Entonces ya esa persona le iba diciendo a la otra, a la otra, a la otra, a la otra. Y como que de ahí es donde nace el liderazgo, y yo sin darme cuenta me convertí en líder. En el marco del conflicto, las mujeres han desarrollado diferentes estrategias de resistencia, de participación en medio del conflicto y sobre todo desde una perspectiva de defensa de la vida y contra la guerra. Ese es un indicador que ha permitido que muchas mujeres fortalezcan sus liderazgos. Entra la Cruz Roja Internacional. La Cruz Roja Internacional fue un apoyo grandísimo porque no nos dejó solos. Nosotros entrábamos, pero ella venía más o menos cada 8 días. Entraba la Cruz Roja cada 15 días entraba la Cruz Roja Internacional a darnos vueltas, a mirar cómo estaba la cosa. Nos traía comida, la Cruz Roja Internacional. Eso fue un apoyo grandísimo. Yo recuerdo que me decía que nos teníamos que organizar y ya me veía ella como la líder. Me acuerdo una mujer de Italia, de la Cruz Roja, y me llamó aparte y me dijo, ustedes tienen que organizarse, ustedes tienen que buscar la forma de unirse y de apoyarse para que puedan salir adelante. Y es ahí donde nace la idea de hacer una organización. Y ahí es donde nace ASO Río de Piedra, la Asociación de Productores de Río de Piedra. En ese momento, ¿productores de qué? De nada, había era puro monte. Pero teníamos el deseo y el sueño de llegar lejos y de volver a tener la misma fuerza para volver otra vez a empezar, que es lo más difícil. Comenzamos a hacer reuniones periódicas, a sacar comisión. Bueno, hoy va este grupo a arreglar los caminos, todavía los tenemos, de hecho no tenemos vía para arriba y hay comisiones de vía para arreglar los caminos. Eso es querer la paz.
Eso es nosotros decirle a Colombia, queremos la paz, queremos que también se pueda mirar al campo. Creo que lo primero que debemos plantear es que Colombia está fundamentada como sociedad en una estructura patriarcal. ¿Qué quiere decir esto? Que se ha sobrevalorado lo masculino y se ha subvalorado lo femenino. Y esto ha determinado entonces unos patrones de discriminación y de no reconocimiento de los derechos de las mujeres. Por lo tanto, ha significado la exclusión histórica de las mujeres en los espacios donde se toman decisiones que afectan al conjunto de la sociedad, pero que históricamente han sido tomadas por solamente la mirada, los sentires y las iniciativas de los hombres, sin reconocer entonces las miradas, las iniciativas, las propuestas y las voces de las mujeres. Eso se ha configurado históricamente como una sociedad discriminatoria frente a los derechos de las mujeres. Tengo la sensación, por lo que hemos oído con las víctimas y lo que hemos visto, que también la guerra y el conflicto y la violencia tienen una lógica de arbitrariedad y de extensión de poder. Es decir, es una forma también como de hacer uso excesivo de todo lo que yo puedo ganar e imponer. Entonces, por supuesto, eso está muy asociado a mis creencias. Entonces, por decir algo, las reglas que establecen de cómo deben las mujeres vestirse, comportarse, pues son, digamos, creencias propias de cada actor armado que imponen a la fuerza y que castigan en términos de violencia física, digamos, extendiendo lo que ha sido digamos, una sociedad patriarcal o claramente una sociedad donde las mujeres han estado subordinadas tradicionalmente a los hombres. La ley incorpora el enfoque diferencial, sin embargo, es importante resaltar que nosotras trabajamos desde el enfoque diferencial y el enfoque de género, porque son dos cosas diferentes. El enfoque diferencial nos permite reconocer las diversidades de pertenencia étnica, etaria, si somos urbanas o rurales, etcétera, con discapacidad, con orientación sexual diferente, hombres o mujeres. Pero el enfoque de género, que es transversal a todos estos enfoques diferenciales, lo que nos permite es identificar cómo se han configurado las relaciones de poder entre hombres y mujeres y por tanto cuáles son las barreras para el acceso de las mujeres, que son las que tienen la brecha inequitativa en todos los espacios de decisión, de toma de decisiones, de propiedad, de acceso a los recursos. Entonces, ese es un salto importante de poder abordar el enfoque diferencial y el enfoque de género. Nosotras las mujeres, con esto no quiero decir que los hombres también no sufran ese mismo flagelo, pero nosotras las mujeres somos las que llevamos más ese peso de esa guerra. Y le voy a decir por qué. Porque fueron sueños de niñas que lo robaron. Fueron sueños como mujer que le destruyeron por completo todo su núcleo familiar. Una mujer en el campo que le quitan a su esposo y no sabe ni siquiera cuáles son los linderos, se vio obligada a regalar su tierra. Se vio obligada a malvenderla o muchas veces, a salir de donde no quería salir. Tiene el despojo de tierras un agravante mayor y es que muchas mujeres no se reconocen como víctimas de ese hecho, porque no se sienten propietarias, ¿sí? Porque históricamente no lo han sido y además los que tenían escrituras, ellas no estaban en las escrituras, pero en muchas zonas rurales la propiedad no se asimila a los documentos, digamos, son legados históricos que se van traspasados los derechos de familia, entonces las mujeres no se reconocen como propietarias y no se reconocen entonces como víctimas de ese hecho. Las mujeres fueron las que en la peor crisis humanitaria, que fue el desplazamiento forzado cuando el país dijo, así tenemos un conflicto armado, fueron las agentes humanitarias menos reconocidas, es decir, toda la solidaridad y toda la atención a víctimas de desplazamiento, a familias que salían huyendo, finalmente vino en las mujeres y entre otros además fueron las principales desplazadas.
Yo creo que el desplazamiento hizo visibles a las mujeres como víctimas específicas del conflicto armado. El desplazamiento, el mayor número de víctimas son mujeres porque son las que tuvieron que partir frente a los hechos de terror o masacres o amenazas, asesinatos, tuvieron que partir con sus hijas e hijos a otros lugares. Esto ha significado, por supuesto, una afectación muy grande en la vida de las mujeres, porque ha significado enfrentarse primero a los centros urbanos, en donde ellas tienen muchas dificultades, muchas barreras de acceso, además lugares desconocidos, y además tienen que aprender el ejercicio para el que no estaban preparadas, porque quien hacía la gestión, la interlocución con la institucionalidad tradicionalmente habían sido los hombres. Las fuerzas del hombre para ir y producir en el campo no son iguales que las de las mujeres. Y lo que ella sabía hacer, que era recoger los huevos, criar las gallinas, preparar la comida para que cuando el hombre llegara cansado tuviera la comida. Que era lo que sabía hacer, ahora le toca saber hacer otras cosas diferentes. Vemos mujeres en la prostitución, lamentablemente. Vemos las mujeres haciendo lo que no estaban acostumbradas a hacer. También debemos mencionar que cuando hablamos de violencia sexual tiene connotaciones diferentes. Estamos hablando del acceso carnal violento, estamos hablando del desnudo forzado, de la esclavización forzada, estamos hablando del aborto forzado, de la esterilización, o sea, muchas formas que se configuraron en lo que se denomina como la violencia sexual contra las mujeres. Lo que sucede con las mujeres es que no hemos resuelto un tema que se ha dado por fuera del conflicto armado, que es la violencia contra las mujeres. Y en la guerra empieza a usarse como una forma de poder, de control, de intimidación y de uso abusivo de un poder masculino. Entonces encontramos también cuentas de cobro, digamos así, encontramos casos de esclavitud sexual donde la mujer es obligada a tener relaciones sexuales por meses y encerradas, o porque descubren que es lesbiana, entonces asumen que esa es la forma de cambiar su orientación sexual, o porque su esposo, antes de irse y dejarla, había tenido un negocio en el que no cumplió con alguno de los actores armados. Es decir, es como una cuenta de cobro también. Violaron todos los derechos, todos, y aún el de ser madre, porque ellas no decidieron que esos niños, que hay que ver, porque ni siquiera el daño solamente es para esa mujer, sino para esa criatura que ya nació. ¿Qué le van a decir? ¿Producto de qué? Mira hasta dónde llega el daño. A pesar de que en el registro único de víctimas ya aparece un número de víctimas de violencia sexual, sabemos que muchas mujeres todavía no se atreven a denunciar los casos de violencia sexual. Por lo tanto, el trabajo dirigido a fortalecerlas emocionalmente y garantizarles confianza y seguridad para que puedan declarar es un trabajo muy importante que permite que sean incluidas en el registro de víctimas, pero que fundamentalmente permite la transformación y la reconciliación de las mujeres. Nosotras las mujeres creo y estoy convencida más que nunca que ahora tenemos que salir a una sola voz a decirle a todos esos grupos que paguen por los daños y a esas mujeres que no han denunciado que los denuncien. Porque cada vez que no denuncian y se quedan callados, los hacen más fuertes a ellos. Y hay que debilitar esa estructura que ellos tienen de ver a la mujer como un objeto de guerra. Y eso lo hemos visto a lo ancho de la historia de este conflicto. La ley 1448 contempla la reparación integral individual y colectiva. Entonces, estamos trabajando para que en la ruta de reparación individual haya una atención diferenciada a las mujeres. Pero también trabajamos con las organizaciones de mujeres que son sujetos de reparación colectiva y también tenemos que trabajar en el fortalecimiento de la participación de las mujeres en los sujetos de reparación colectiva mixtos, bien sean comunidades, organizaciones sociales, políticas o comunidades étnicas.
el derecho a la mujer no viene desde ahora, viene desde hace muchos años atrás. Y es una lucha por el derecho a la igualdad, por el derecho a ese escenario, en todos los ámbitos políticos, económicos, sociales, que no teníamos. Las mujeres hemos sido discriminadas muchas veces. El liderazgo de las mujeres, las voces de las mujeres, las propuestas de las mujeres en los espacios donde se toman decisiones para la construcción de un nuevo escenario político en el país es fundamental para que realmente haya una transformación. Hago parte del comité ejecutivo de esa mesa nacional y para la gloria de Dios en la comisión de seguimiento y monitoreo, que allí creo que es un papel muy grande y muy fundamental para que esta política pública que se está trabajando, que se está implementando, que le estamos aportando desde la Mesa Nacional pueda llegar al territorio y desde el territorio comience a funcionar para que pueda dar los resultados que todos queremos. Haber logrado a través del protocolo que muchas mujeres fueran elegidas en las mesas municipales, departamentales y la nacional, ha permitido el relevo generacional, la llegada de nuevas mujeres con nuevos liderazgos a estos escenarios de toma de decisiones. Tenemos la Mesa Nacional, que para la gloria de Dios hago parte de esa Mesa Nacional. Primera vez en Colombia que se da una mesa incluyente, participativa, democrática. Primera vez, nunca se había visto esto, donde se recogieron todos los hechos victimizantes, donde hay la participación de toda Colombia, de los 33 departamentos más el distrito. Esto nunca se había visto. Desde la unidad hemos logrado tener casi de los únicos, yo diría que el único instrumento en Colombia que incluye el criterio de paridad, de representación, 50% hombres, 50% mujeres, por todos los hechos victimizantes. Y esto ha representado la llegada de muchas mujeres que históricamente han trabajado durísimo en la defensa de las víctimas y que no estaban en estos espacios. Esto significa un salto cualitativo para el reconocimiento de los derechos y de las decisiones y propuestas de las mujeres en esta construcción que estamos haciendo. Queremos una reparación integral, a eso le apuntamos. Una reparación integral es en todo el ámbito. Una reparación con reconstrucción de tejido social. Desde lo psicológico, desde una verdad y una justicia, desde una asistencia comprometida, pero más que asistencia, una atención integral, una reparación en todos los componentes, en todos los ejes transversales, una memoria histórica que no tenga dolor, una memoria histórica que se pueda hacer la base de un nuevo caminar, de una nueva esperanza. Tenemos alrededor de 300 mujeres en las mesas departamentales y 27 mujeres, o sea, el 50% de integrantes en la mesa nacional. Yo creo que la gran historia tendrá que reconocer, uno, que la sociedad sobrevivió y aguantó la crisis humanitaria por el papel de las mujeres, es decir, había podido ser más grave. Dos, que las mujeres siempre alzaron la voz en contra de la guerra, en general ha sido la agenda de las mujeres, pero a mí lo que me parece más importante es que las mujeres son la conciencia civil, la conciencia ciudadana, la conciencia crítica para que una sociedad y un Estado entiendan que la paz no se construye a cualquier precio. Es decir, que es importante tener memoria, las mujeres, digamos, siempre traen a colación la historia a partir de su dolor privado, personal y particular, se convierten en sujetos sociales, en actores políticos, actores sociales para decirle a la sociedad que la paz no se construye a cualquier precio. Esto juega un papel fundamental en la construcción de la paz en este país, porque reparar
lo que ha significado en la vida de las mujeres el conflicto, que seguramente no vamos a poder reparar todo, eso claramente lo sabemos, pero sí por lo menos resarcir en algo el daño que el conflicto ha causado en las mujeres en este país, hace parte fundamental de la posibilidad de la construcción de la paz. Hoy desde aquí, desde Río de Piedra, desde nuestro corregimiento, de hecho reconocemos el esfuerzo que ha hecho la unidad para las víctimas. Creemos y estamos convencidos que si cada día ellos caminan una legua más y hay un compromiso mayor, los resultados van a ser muy satisfactorios. Cuando hay compromiso hay amor, y cuando hay amor es muy difícil que las cosas no salgan bien. Este proceso se ha hecho con amor. Ella es de pueblo y trabaja para el pueblo, para ustedes. Esa es la Navidad. Nuestra política. Bueno, Dios les bendiga. Ay, carajo. Para mayor información, comuníquese a la línea nacional gratuita 018-091-1119 o consulte nuestra página web www.unidadvictimas.gov.co.